Moradas primeras. Capítulo primero. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante, o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, ansí como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso, adonde dice él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento adonde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, ansí como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de él a Dios que del Creador a la criatura, pues es criatura, basta decir su majestad que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran divinidad y hermosura del ánima. Nos es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mesmos ni sepamos quiénes somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese, ni supiese quién fue su padre ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y ansí a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas ¿qué bienes puede haber en esta alma, o quién está dentro de esta alma, o el gran valor de ella? Pocas veces lo consideramos, y ansí se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste, o cerca de este castillo que son estos cuerpos. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Es menester que vais advertidas a esta comparación. Quizá será Dios servido, pueda por ella daros algo a entender de las mercedes que es Dios servido hacer a las almas y las diferencias que hay en ellas, hasta donde yo hubiere entendido que es posible, que todas será imposible entenderlas nadie, según son muchas, cuanto más quien es tan ruin como yo. Porque no será gran consuelo, cuando el Señor os las hiciere, saber que es posible, y a quien no, para alabar su gran bondad, que ansí como no nos hace daño considerar las cosas que hay en el cielo y lo que gozan los bienaventurados, antes nos alegramos y procuramos alcanzar lo que ellos gozan, tampoco nos verá ver que es posible en este destierro comunicar un tan gran Dios con unos gusanos tan llenos de mal olor, y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Tengo por cierto que a quien hiciere daño entender que es posible hacer Dios esta merced en este destierro, que estará muy falta de humildad y del amor del prójimo, porque si esto no es, ¿cómo nos podemos dejar de holgar de que haga Dios estas mercedes a un hermano nuestro, pues no impide para hacérnoslas a nosotras, y de que su majestad dé a entender sus grandezas, sea en quien fuere? Que algunas veces será sólo por mostrarlas, como dijo del ciego que dio vista, cuando le preguntaron los apóstoles si era por sus pecados o de sus padres. Y ansí acaece, no las hacer por ser más santos a quien las hace que a los que no, sino porque se conozca su grandeza, como vemos en San Pablo y la Magdalena, y para que nosotros le alabemos en sus criaturas.
Podráse decir que parecen cosas imposibles y que es bien no escandalizar los flacos. Menos se pierde en que ellos no lo crean que no en que se dejen de aprovechar a los que Dios las hace. Y se regalarán y despertarán a más amar a quien hace tantas misericordias, siendo tan grande su poder y majestad. Cuanto más que sé que hablo con quien no habrá este peligro, porque saben y creen que hace Dios han muy mayores muestras de amor. Yo sé que quien esto no creyere no lo será por experiencia, porque es muy amigo de que no pongan tasa a sus obras, y ansí, hermanas, jamás os acaezca a las que el Señor no llevare por este camino. Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos entrar en él. Parece que digo algún disparate, porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues se es el mismo. Como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar a estar, que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni en qué piezas tiene. Ya habréis oído en algunos libros de oración aconsejar a el alma que entre dentro de sí, pues esto mesmo es. Decíame poco ha un gran letrado que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con perlesía o tollido, que aunque tiene pies y manos no los puede mandar, que ansí son que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio, ni parece que pueden entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas. Y con ser de natural tan rica y poder tener su conversación, no menos que con Dios no hay remedio. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, quedarse han hechas estatuas de sal por no volver la cabeza hacia sí, ansí como lo quedó la mujer de Lot por volverla. Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, que como sea oración ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, más es habiéndole llevado otras. Mas quien tuviese de costumbre hablar con la majestad de Dios como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca y tiene desprendido, por hacerlo otras veces no la tengo por oración, ni plega a Dios que ningún cristiano la tenga de esta suerte. Que entre vosotras, hermanas, espero en su majestad no lo habrá, por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. Pues no hablemos con estas almas tullidas, que si no viene el mesmo Señor a mandarlas se levanten, como al que había 30 años que estaba en la piscina. Tienen harta mala aventura y gran peligro, sino con otras almas que, en fin, entran en el castillo, porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy despacio. Alguna vez, en un mes, rezan llenos de 1000 negocios, el pensamiento casi lo ordinario en esto, porque están tan asidos a ellos que como a donde está su tesoro se va allá el corazón, ponen por sí algunas veces de desocuparse, y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. En fin, entran en las primeras piezas de las bajas, mas entran con ellas tantas sabandijas que ni le dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar. Harto hace en haber entrado. Pareceros a hijas. ¿Qué es esto impertinente? Pues por la bondad del Señor no sois de estas. Habéis de tener paciencia,
porque no sabré dar a entender como yo tengo entendido algunas cosas interiores de oración, si no es ansí, y an plega al Señor que atine a decir algo, porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender, si no hay experiencia. Si la hay, veréis que no se puede hacer menos de tocar en lo que plega al Señor, que no nos toque por su misericordia. Capítulo 2. Antes que pase adelante, os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mesmas aguas vivas de la vida que es Dios cuando cae en un pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. No queráis más saber de que con estarse el mesmo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Ninguna cosa le aprovecha, y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando ansí en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar gloria, porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él, no puede ser agradable a sus ojos. Pues, en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentarle, sino hacer placer al demonio, que como es las mesmas tinieblas, ansí la pobre alma queda hecha una mesma tiniebla. Yo sé de una persona a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, no sería posible ningún pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Y ansí le dio mucha gana que todos los entendieran. Y ansí os la dé a vosotras, hijas, de rogar mucho a Dios por los que están en este estado, todos hechos una escuridad, y ansí son sus obras. Porque ansí como de una fuente muy clara lo son todos los arroyos que salen de ella, como es un alma que está en gracia, que de aquí le viene ser sus obras tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres, porque proceden de esta fuente de vida, a donde el alma está como un árbol plantado en ella, que la frescura y fruto no tuviera si no le precediere de allí, que esto le sustenta y hace no secarse, y que dé buen fruto. Ansí el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es la mesma desventura y suciedad. Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura, que siempre está dentro de ella, y cosa no puede quitar su hermosura. Mas si sobre un cristal que está el sol se pusiese un paño muy negro, claro está que aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. Almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos y habed lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que, entendiendo esto, no procuráis quitar esta pez de este cristal? Mirad que si se os acaba la vida jamás tornaréis a gozar de esta luz. Oh Jesús, ¿qué es ver a un alma apartada de ella? ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? Qué turbados andan los sentidos, que es la gente que vive en ellos, y las potencias, que son los alcaides y mayordomos y mastresalas, con qué ceguedad, con qué mal gobierno. En fin, como adonde está plantado el árbol que es el demonio, ¿qué fruto puede dar? Oí una vez a un hombre espiritual que no se espantaba de cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía. Dios, por su misericordia, nos libre de tan gran mal, que no hay cosa mientras vivimos que merezca este nombre de mal, sino esta, pues acarrea males eternos para sin fin. Esto es, hijas, de lo que hemos de andar temerosas y lo que hemos de pedir a Dios en nuestras oraciones, porque si Él no guarda la ciudad, en vano trabajaremos,
pues somos la mesma vanidad. Decía aquella persona que había sacado 2 cosas de la merced que Dios le hizo. La una, un temor grandísimo de ofenderle, y ansí siempre le andaba suplicando no la dejase caer, viendo tan terribles daños. La segunda, un espejo para la humildad, mirando cómo cosa buena que hagamos no viene su principio de nosotros, sino de esta fuente a donde está plantado este árbol de nuestras almas y de este sol que da calor a nuestras obras. Dice que se le representó esto tan claro que en haciendo alguna cosa buena o viéndola hacer acude a su principio y entendía como sin esta ayuda no podíamos nada. Y de aquí le procedía ir luego a alabar a Dios y lo más ordinario, no se acordar de sí en cosa buena que hiciese. No sería tiempo perdido, hermanas, el que gastásedes en leer esto, ni yo en escribirlo, si quedásemos con estas 2 cosas, que los letrados y entendidos muy bien las saben, mas nuestra torpeza de las mujeres todo lo ha menester y ansí, por ventura quiere el Señor que vengan a nuestra noticia semejantes comparaciones. Plega su bondad nos dé gracia para ello. Son tan escuras de entender estas cosas interiores que a quien tampoco sabe como yo, forzado habrá de decir muchas cosas superfluas y aun desatinadas para decir alguna que acierte. Es menester tenga paciencia quien lo leyere, pues yo la tengo para escribir lo que no sé. Que cierto, algunas veces tomo el papel como una cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo comenzar. Bien entiendo que es cosa importante para vosotras declarar algunas interiores como pudiere, porque siempre oímos cuán buena es la oración y tenemos de constitución tenerla tantas horas, y no se nos declara más de lo que podemos nosotras. Y de cosas que obra el Señor en su alma declárase poco, digo, sobrenatural. Diciéndose y dando a entender de muchas maneras, sernos ha mucho consuelo considerar este artificio celestial interior, tan poco entendido de los mortales, antes que vayan muchos por él. Y aunque en otras cosas que he escrito ha dado el Señor algo a entender, entiendo que algunas no las había entendido como después acá, en especial de las más dificultosas. El trabajo es que, para llegar a ellas, como he dicho, se habrán de decir muchas muy sabidas, porque no puede ser menos para mi rudo ingenio. Pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. No habéis de entender estas moradas una en pos de otra como cosa enhilada, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio donde está el rey, y considerad como un palmito, que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. Ansí, acá en derredor de esta pieza están muchas, y encima lo mismo, porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza, pues no le levantan nada, que capaz es de mucho más que podremos considerar, y a todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la arrincone ni apriete. Déjela andar por estas moradas arriba y abajo y a los lados, pues Dios la dio tan gran dignidad. No se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola, o que si es en el propio conocimiento, que cuán necesario es esto, miren que me entiendan, aun a las que las tiene el Señor en la misma morada que él está, que jamás por encumbrada que esté le cumple otra cosa, ni podrá aunque quiera. Que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido. Mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores, ansí el alma en el propio conocimiento. Créame, y vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad de su Dios. Aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma y más libre de las sabandijas, a donde entran en las primeras piezas, que es el propio conocimiento, que aunque, como digo, es harta misericordia de Dios que se ejercite en esto, tanto es lo de más como lo de menos suelen decir. Y créanme que con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra.
No sé si queda dado o bien entender, porque es cosa tan importante este conocernos, que no querría en ello hubiese jamás relajación, por subidas que estéis en los cielos. Pues mientras estamos en esta tierra, no hay cosa que más nos importe que la humildad. Y ansí torno a decir que es muy bueno y muy rebueno tratar de entrar primero en el aposento a donde se trata de esto que volar a los demás, porque este es el camino. Y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de querer alas para volar? Mas que busque cómo aprovechar más en esto. Y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Hay dos ganancias de esto. La primera está claro que parece una cosa blanca, muy más blanca cabe que la negra, y al contrario, la negra cabe la blanca. La segunda es porque nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y más aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios. Y si nunca salimos de nuestro cieno de miserias, es mucho inconveniente. Ansí como decíamos de los que están en pecado mortal cuán negras y del mal olor son sus corrientes, ansí acá, aunque no son como aquellas, Dios nos libre, que esto es comparación, metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca el corriente saldrá de cieno de temores, de pusilanimidad y cobardía, de mirar, si me miran, no me miran, si yendo por este camino me sucederá mal, si osaré comenzar aquella obra, si será soberbia, si es bien que una persona tan miserable trate de cosa tan alta como la oración, si me tendrán por mejor si no voy por el camino de todos, que no son buenos los extremos aunque sea en virtud, que como soy tan pecadora, será caer de más alto, quizá no iré adelante y haré daño a los buenos, que una como yo no ha menester particularidades. Válame Dios, hijas, ¿qué de almas debe el demonio de haber hecho perder mucho por aquí? Que todo esto les parece humildad y otras muchas cosas que pudiera decir y viene de no acabar de entendernos. Tuerce el propio conocimiento, y si nunca salimos de nosotros mesmos, no me espanto de esto y más se puede temer. Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, y allí desprenderemos la verdadera humildad y en sus santos, y ennoblecerse ha el entendimiento, como he dicho, y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde, que aunque es la primera morada es muy rica, y de tan gran precio, que si se descabulle de las sabandijas de ella, no se quedará sin pasar adelante. Terribles son las ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. De estas moradas primeras podré dar yo muy buenas señas de experiencia. Por eso digo que no consideren pocas piezas, sino 1.000.000, porque de muchas maneras entran almas aquí, unas y otras con buena intención. Mas como el demonio siempre la tiene tan mala, debe tener en cada una muchas legiones de demonios para combatir que no pasen de unas a otras. Y como la pobre alma no lo entiende, por 1.000 maneras nos hace trampantojos. Lo que no puede tanto a las que están más cerca de donde está el rey, que aquí, como anse están embebidas en el mundo y engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus honras y pretensiones, no tienen la fuerza los vasallos del alma, que son los sentidos y potencias que Dios les dio de su natural. Y fácilmente estas almas son vencidas, aunque anden con deseos de no ofender a Dios y hagan buenas obras. Las que se vieren en ese estado han menester acudir a menudo como pudieren a su majestad, tomar a su bendita madre por intercesora y a sus santos, para que ellos peleen por ellas, que sus criados poca fuerza tienen para se defender. A la verdad, en todos estados es menester que nos venga de Dios. Su majestad nos la dé por su misericordia. Amén. Qué miserable es la vida en que vivimos.
porque en otra parte dije mucho del daño que nos hace, hijas, no entender bien esto de la humildad y propio conocimiento. No os digo más aquí, aunque es lo que más nos importa. Y aun plega el Señor haya dicho algo que os aproveche. Habéis de notar que en estas moradas primeras aún no llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el rey, porque aunque no están escurecidas y negras, como cuando el alma está en pecado, está escurecida en alguna manera, para que no la pueda ver el que está en ella, digo, y no por culpa de la pieza que no sé darme a entender, sino porque con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas que entraron con él no le dejan advertir la luz. Como si uno entrase en una parte a donde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos, que casi no los pudiese abrir. Clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento o cosas de estas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos para no ver sino a ellas. Ansí me parece que debe ser un alma que, aunque no está en mal estado, está tan metida en cosas del mundo y tan empapada en la hacienda u honra o negocios como tengo dicho, que aunque en hecho de verdad se querría ver y gozar de su hermosura, no le dejan, ni parece que puede escabullirse de tantos impedimentos. Y conviene mucho para haber de entrar a las segundas moradas, que procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado, que es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal, que si no comienza a hacer esto, lo tengo por imposible, y aun estar sin mucho peligro en la que está, aunque haya ésta entrado en el castillo, porque entre cosas tan ponzoñosas, una vez u otra, es imposible dejarle de morder. Pues, ¿qué sería, hijas, si a las que ya están libres de estos tropiezos como nosotras y hemos ya entrado muy más dentro a otras moradas secretas del castillo, si por nuestra culpa tornásemos a salir a estas barahundas, como por nuestros pecados debe haber muchas personas que las ha hecho mercedes y por su culpa las echan a esta misericordia? Acá libres estamos en lo exterior. En lo interior plega el Señor que lo estemos y nos libre. Aguardaos, hijas mías, de cuidados ajenos. Mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios. Verdad es que en algunas tienen fuerza las guardas para pelear, como creo he dicho que son las potencias. Mas es mucho menester no nos descuidar para entender sus ardides y que no nos engañe hecho ángel de luz que hay una multitud de cosas con que nos puede hacer daño entrando poco a poco y hasta haberle hecho no le entendemos. Yo os dije otra vez que es como una lima sorda que hemos menester entenderle a los principios. Quiero decir alguna cosa para daroslo mejor a entender. Poned en una hermana varios ímpetus de penitencia que le parece no tiene descanso, sino cuando se está atormentando. Este principio bueno es, mas si la priora ha mandado que no hagan penitencia sin licencia y le hace parecer que en cosa tan buena bien se puede atrever y escondidamente se da tal vida que viene a perder la salud y no hacer lo que manda su regla, ya veis en qué paró este bien. Poned a otra un celo de la perfección muy grande. Esto muy bueno es. Mas podría venir de aquí que cualquier faltita de las hermanas le pareciese una gran quiebra, y aun cuidado de mirar si las hacen y acudir a la priora. Y aun a las veces podría ser no ver las suyas por el gran celo que tiene de la religión. Como las otras no entienden lo interior y ven el cuidado, podría ser no la tomar también. Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que es enfriar la caridad y el amor de unas con otras, que sería gran daño. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Toda nuestra regla y constituciones no sirven de otra cosa, sino de medios para guardar esto con más perfección. Dejémonos de celos indiscretos, que nos pueden hacer mucho daño. Cada una se mire a sí.
porque en otra parte os he dicho harto sobre esto, no me alargaré. Importa tanto este amor de unas con otras que nunca querría que se os olvidase, porque de andar mirando en las otras unas naderías, que a las veces no será imperfección, sino como sabemos poco quizá lo echaremos a la peor parte, puede el alma perder la paz y aun inquietarla de otras. Mirad si costaría caro la perfección. También podría el demonio poner esta tentación con la priora y sería más peligrosa. Para esto es menester mucha discreción, porque si fuesen cosas que van contra la regla y constitución, es menester que nos todas veces se eche a buena parte, sino avisarla. Y si no se enmendare, a el perlado, esto es caridad. Y también con las hermanas, si fuese alguna cosa grave y dejarlo todo por miedo si es tentación, sería la mesma tentación. Mas hase de advertir mucho, porque no nos engañe el demonio no lo tratar una con otra, que de aquí puede sacar el demonio gran ganancia y comenzar costumbre de murmuración, sino con quien ha de aprovechar como tengo dicho. Aquí, gloria a Dios, no hay tanto lugar como se guarda tan continuo silencio, mas bien es que estemos sobre aviso. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.